Bien. Bien. Ok, buenos días, muchas gracias. Le agradezco muchísimo a la Universidad del SEMA, a Jorge, que va a ser el co-host, el que va a presentar esto, el que va a ser el de moderador, y a Diana Mondino, que me contactó para que presente el trabajo. Este es un trabajo bastante pequeño, van a ver que en realidad uno podría pensar que es un trabajo que tiene un ejercicio econométrico. Creo que el valor de este ejercicio econométrico, que finalmente por eso lo publican, es que estamos utilizando datos reales de elecciones, ¿no? El trabajo se titula Mirando dentro de las urnas, y estamos dentro de las urnas tratando de mirar cómo son las brechas de género en elecciones presidenciales. A ver, ¿qué nos pueden decir? Es un trabajo que conjuntamente con José Berkov, también de la Universidad Nacional de Tucumán, como yo, les muestro una primera foto, vamos a hacer alguna primera foto. La señora que está votando ahí se llama Julieta Lanteri y es la primera mujer que vota en la Argentina y en Sudamérica. ¿Mm? Interesante el año, 1911, porque acuérdense que después las mujeres votan por primera vez en 1951, pero ya la Argentina era un país bastante adelantado en ese sentido, y esta señora, una gran defensora de los derechos de la mujer, entonces, y ella vota aprovechando de que había un loop en la legislación, porque dice, llamaban a votar a todas las personas, y por supuesto, las mujeres también son personas, pueden votar, y el juez, entonces alguna gente se puso en contra, y el juez le dijo, no, tiene todo el derecho de votar. La cuestión es que después, digo, ¿por qué no se votó después? Bueno, que cambiaron el reglamento y diciendo que el empadronamiento iba a ser por la lista de servicio militar, y ahí sí quedaban excluidas las mujeres, ¿no? Muy interesante la historia. ¿Mm? Bueno, nosotros lo que No acá, cambiaron, no cambiaron la ley, sino que cambiaron la mecánica de empadronamiento. en el empadronamiento, tal cual. Y el empadronamiento tendría que ser por el listado de servicio militar, entonces ahí quedaban excluidas las mujeres. Entonces, bueno, como les decía, el tema, nosotros, para que, esto es bueno para los jóvenes investigadores, no sé si habrá alguno, eh, yo empecé con esta idea en 1998. Tenía que hacer un trabajo en el Ministerio de Economía y cada tanto me escapaba a la Dirección Nacional Electoral para conseguir los datos de elecciones, porque había visto algún dato de hombres y mujeres, entonces todavía tengo ahí los datos de elecciones separados por género, ¿no? Y entonces, 25 años después, publicamos el trabajo prácticamente. Entonces hay que tener paciencia finalmente. Bien, metiéndonos ya de lleno en el trabajo, un poco decir que la literatura es amplia, ¿no? Esta es la discusión de si hay gender gap, si hay una brecha de género, es una discusión bastante fuerte en la literatura, hay un montón de trabajos que discuten eso, y hay un montón de trabajos, el trabajo de Kaufman que estoy mostrando ahí es una suerte de survey que muestra, discute varios trabajos en el que se mira cuál es el efecto, esto, si hay o no brecha, primero si hay o no brecha de género, si las mujeres votan de manera distinta que los hombres, ¿no? Entonces ahí empiezan a aparecer ya en los primeros trabajos, fíjense, hay un trabajo del 99 ahí, de Lott y Kenny, que discute si es una cuestión de preferencia, ¿no? Si tienen distintas preferencias que los hombres, las mujeres. Entonces, a poco que uno se involucra, empieza a encontrar una cantidad de papers, de trabajo, que precisamente analizan si es que hay un impacto distinto, si es que hay una brecha, primero si hay una brecha de género y a qué obedece esta brecha de género, qué es lo que está generando esta brecha de género, ¿no? Entonces hay varios trabajos, algunos muy interesantes y de gente muy reputada, como Alesina y La Ferrara, en donde, por ejemplo, miran que las políticas redistributivas, las mujeres son bastante más propensas a votar partidos que eh, propongan políticas redistributivas, o también en el ámbito de la religión, también hay una brecha de género, cómo miran los hombres y las mujeres, en políticas de comercio, si economías más cerradas o menos cerradas, qué es lo que favorecen las mujeres, o en educación,
También hay trabajos sobre qué es lo que prefieren las mujeres, distinto de los hombres, también en el ámbito de la educación. Algo que nos interesa bastante a nosotros los argentinos tiene que ser con la política fiscal. Las mujeres tienden a favorecer determinadas políticas fiscales de más gasto público o de menos gastos públicos. Entonces, o qué tipo de gastos. Por ejemplo, hay un trabajo de Funky y Gatman, por ejemplo, que encuentran que las mujeres, las votantes mujeres, se oponen a los gastos en defensa y en cambio favorecen, por ejemplo, gastos en medio ambiente. ¿Mm? Otra cosa que también se explota mucho, posiblemente usando la metodología de Diffie Diff, es ver desde el momento que las mujeres empiezan a votar, si es que uno puede encontrar alguna tendencia distinta en algún tipo de gasto o en los gastos en general. Por ejemplo, hay un trabajo de Krugstrap y Wolty que, por ejemplo, dicen que el voto de las mujeres reduce los déficits. En cambio, el de Ayd y Toque y también Ayd y Dalal, por ejemplo, hablan de que el gasto social en el hemisferio occidental, eso miran un pool de países, se incrementan cuando aparece el empoderamiento de las mujeres, cuando las mujeres empiezan a votar. Otros trabajos, en cambio, que también discuten lo mismo, por ejemplo, el de Bravo Ortega y otros, que hablan de que una vez que aparece el voto electoral, el voto de las mujeres, el derecho a votar de las mujeres, en general no cambia demasiado el gasto de gobierno, ni el gasto social ni el gasto de gobierno. O sea que, como ven, hay toda una discusión si es que, primero, si hay un gap, y después, si lo hubiere, qué tipo de voto favorece, con su voto, qué tipo de gasto favorece a las mujeres o qué tipo de política económica favorece a las mujeres distinto de los hombres. ¿Sí? Vamos a estar mirando eso. Esto se mete también en el ámbito de lo que se conoce como la controversia entre los votos egotrópico y sociotrópico. Y acá hay todo una suerte se hace una discusión si es que los hombres votan siguiendo su propio interés, o sea, si son egocéntricos, y en cambio, si las mujeres votan pensando en temas sociales, o sea, si son sociotrópicas al votar. Entonces, hay varios papers que discuten eso, porque es una discusión, esto es sociotrópico versus egotrópico, que se instaló hace un tiempo, al principio del siglo XXI, se instaló algún tiempo esa discusión. Entonces, hay algunos papers como Eisenberg y Ketchman que dicen, no, mira, no es así, los hombres y las mujeres no tienen por qué ser que los hombres sean una caricaturescamente voten egotrópicamente y las mujeres sociotrópicamente. ¿Mm? Y por ejemplo, en un paper un poco más reciente que los anteriores, de Cam en 2009, dicen que ambos géneros votan de manera similar cuando se trata de evaluar la performance de la economía. Entonces, fundamentalmente, toda esta discusión sobre si hay o no una brecha de género y si es que hay preferencias distintas de hombres y mujeres, ha tenido mucho vuelo en la literatura. Entonces, de repente, aparece estos datos en la Argentina que tienen la particularidad, lo que tengo que decir que de los anteriores, la mayoría de los papers anteriores que yo cité, se trata de trabajos que tienen que ver con encuestas, no con votos reales a quién votó hombres y mujeres, porque en general no estaban separadas las urnas en el resto del mundo entre hombres y mujeres, entonces no puedo saber qué votan los hombres, qué votan las mujeres. Entonces, nosotros podemos aprovechar eso. Nosotros, bueno, desde 1983, que recuperamos la democracia, hasta el 2007, tenemos urnas separadas entre hombres y mujeres. Después del 2007 ya no, hay ya urnas mixtas, pero entre ese periodo tenemos unos datos que son valiosísimos porque nos pueden brindar alguna información. Sobre todo en estos tiempos que estamos en campaña, estamos en plena inicio de la campaña ya para las elecciones generales. Es interesante pensar si hay un voto distinto, posiblemente tengan que orientar la campaña de manera distinta. O por lo menos buscar algún elemento diferencial. Si puedo dirigir la campaña para las mujeres de una manera, para los hombres de otra.
Entonces, es muy interesante el tema en sí. Yo creo que, de vuelta, el trabajo no deja de ser un pequeño ejercicio econométrico. Yo creo que lo valioso es que estamos usando una base de datos que hasta el momento estuvo inexplorada. ¿Sí? No se usó esa base de datos. Entonces, como les decía, hay algunos trabajos que sí se usa, el caso de Chile, porque Chile también tiene separadas las urnas de hombres y mujeres, y entonces el primer trabajo de que nosotros, en realidad, inspira un poquito esto, trabajar es de Panzer y Paredes, que ellos trabajan en una elección general de Chile, y justamente encuentran que las mujeres no les gusta tanto el desempleo como a los hombres, y a los hombres les gusta más el crecimiento del Producto Bruto distinto de las mujeres, ¿no? Entonces, un poco las mujeres tienden a votar menos al incumbente cuando el desempleo es muy alto, comparado con los hombres. Entonces, hay un par de papers, Pance de Paredes y Lewis para Chile, y hay otro de Kopp y Turina, que también lo hace para el caso de Viena, en Austria, porque entre 1954 y 1991 también separaban las urnas entre hombres y mujeres. Entonces hay un trabajo muy interesante también eh, de Kolb-Turina. Entonces, el punto importante acá es que estamos trabajando con datos reales de las urnas, ¿no? Entonces, por supuesto, desde 1911 ya se nos acabó la, la chance de seguir aumentando esa base de datos, porque ya las urnas pasan a ser mixtas, ¿no? Interesante, bueno, supongo que la audiencia es mayoritariamente argentina, pero acá entre los 18 y los 70 años, la idea es que todo el mundo pasa a formar parte del padrón porque votar es obligatorio. Entonces ahí uno puede pensar que puede haber un error de padrón, si es que se computó bien las personas que fallecen y si se incorpora a tiempo a los 18 años, en fin. Pero en principio, ahí están todos los argentinos entre 18 y 70 años. Ese es el padrón. Cuando uno mira los datos, entre esto, perdón, antes de mirar los datos, hay alguna pequeña cuestión histórica muy interesante, es que, es que las mujeres votaron por primera vez ya digamos, hablamos de Lanteri, que era la única mujer en ese momento. En ese momento, en 1911, era la única mujer que votó. Pero en 1928, en elecciones municipales, votaron por primera vez las mujeres como conjunto, como colectivo, ¿no? Y esto es porque en San Juan había dos hermanos Cantoni, uno de ellos era el gobernador, que era Federico, bastante progresistas, que incorporan a las mujeres al padrón y votan por primera vez. Esto es interesante porque uno puede pensar cómo es posible que Argentina, que un país en ese momento, a principios del siglo XX, era un país líder en Latinoamérica, recién votemos en 1952, voten por primera vez las mujeres en 1952, todo el padrón. Bueno, no, en realidad, y a otros países se le adelanten, ¿ah? Otros países. No, lo que ocurre es que ya Argentina se había adelantado al resto, y en 1928 votan por primera vez las mujeres como colectivo en San Juan. Y por supuesto, a nivel general, en 1951, en elecciones nacionales, perdón, sí, 1951, a instancia de Perón, ¿no? Y en 1934, en San Juan, la primera mujer electa diputada es Emara Acosta, justamente en la provincia, como representante de la provincia de San Juan, la legislatura local. Eso es como un dato de color para un poco ubicarnos en la importancia del voto femenino. Mirando los datos, ahora sí, mirando los datos, fíjense que la importancia del voto femenino, ¿no? Eh, Fíjense que cuando uno mira el padrón, que es la primera fila, y estas son las elecciones que miramos, del 83 al 2007, fíjense que las mujeres son siempre más que los hombres, entre 3 y 4%, y hasta 5 en 2003, más que los hombres, en el padrón. Ahora, vamos a la segunda fila. Los votos, cuando miramos los votos de hombres versus votos de mujeres, ¿cuántos fueron a votar? Una cosa es el padrón, los que están inscritos en la primera fila, lo otro es cuántos fueron a votar, cerca del 7% en promedio, más mujeres que hombres. Y si miramos la tercera fila, pues ya los votos positivos, excluimos los blancos y los nulos, también encontramos que en promedio cerca del 7% votan más mujeres que hombres. Entonces es tremendamente importante. Es tremendamente importante mirar el voto de uno y de otro colectivo, de un género y de otro.
Es interesante porque también hay diferencias regionales, ¿no? Uno puede pensar que, por ejemplo, si uno mira los datos, en la Patagonia hay más hombres que mujeres, y en algunas provincias del norte, y al revés ocurre, por ejemplo, en la capital federal, que hay más mujeres que hombres, ¿no? Pero acá, esta tabla yo creo que me está hablando de la importancia del voto femenino. A uno yo demuestro esta edad. Esto es parte de un trabajo que seguimos haciendo con José. Esto no es relevante para el paper que estoy presentando, pero sí para mostrarle algunas rarezas que es lo que estamos investigando, miramos como una cuestión general de investigación. Por ejemplo, en la segunda línea mirábamos el turnout, ¿no? ¿Verdad? Claro, cuánto de las mujeres van a votar. Y una cosa muy interesante es que las mujeres siempre van a votar más que los hombres. Fíjense, las líneas rosas son, ¿no? Lo decimos bastante caricaturesco, las líneas rosas son de mujeres, las azules son de hombres, pero fíjense que siempre, para cada una de las elecciones, no sé si, acá está el marcador, a ver si puedo, acá está el marcador, perdón, de los tiempos de la clase de Zoom, me debería, ahí está, acordar, ¿no? Perdón, ahí está. Fíjense que siempre hay una diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Esto es para cada una de las elecciones que estamos trabajando. Entonces, en todas ellas, las mujeres van a votar más que los hombres. O sea, no solamente el padrón es más alto, sino más que los hombres. O sea, el turnout. Y ahí, fíjense, solamente 9 casos, cuando uno mira al interno de estos datos, hay solamente 9 casos en los cuales se da al revés, que van a votar más hombres que mujeres, y ahí está el caso de Catamarca, el caso del 89 y el 2003, Chubut, 89, La Pampa 99, Santa Cruz 95, Santa Fe 99 y Capital Federal entre el 95, 99 y 2003, pero por una diferencia muy pequeña. Por una diferencia muy pequeña. En realidad, en todo el resto de las provincias, para todas las otras elecciones, hay más turnout de mujeres que de hombres. A ver, entonces ahora, si puedo pasar. A ver, bien. Otra cosa interesante es si por quién votan las mujeres, y digamos el voto protesta, uno lo puede pensar así. Yo estoy trabajando justamente en voto en blanco, y el paper se titula así, Voting for No One, votando por nadie. Y fíjense que es interesante que en todas las elecciones, en los votos en blanco de las mujeres son menores que los hombres. De vuelta, a ver si puedo poner, puedo destacarlo, con esto destacarlo. Fíjense, ¿eh? Entonces, acá es menor, en esta también es menor, en esta también es menor. Perdón, la pasé al voto, anoto, en esta también es menor. Fíjense, en todas las elecciones, las mujeres votan menos en blanco que los hombres. Sí, Jorge, dale, dale. Levantaste la mano. Sí, vi que ahí decía que faltan datos para algunos distritos, Así pero es. estos, si toman una base común distritos que estuvieron en todas las elecciones, se mantienen igual estos patrones. Sí, a ver, lo que nosotros hicimos es completar bastante. Esto es trabajamos para elecciones presidenciales. Algunas las completé con el turnout o el voto de voto en blanco, lo que sea, según la categoría, de elecciones para diputados que fueron en el mismo año que para presidente, ¿no? Entonces, uno puede pensar que no debería haber diferencias muy grandes, aunque en algunos casos puede que ocurra. Pero en esas primeras elecciones uno debería esperar que no, al menos mirando las otras categorías no pasa eso, no hay muchas diferencias. Entonces, los completamos con eso. En general, Mamu, lo curioso de esta historia, tal vez lo debería haber dicho cuando empezamos con la cuestión de los datos, es que Argentina, desde el punto de vista estadístico, retrocedió. Yo tengo más completo 83, 89, que por ejemplo 99, donde tengo algunos huecos de algunas provincias que me faltan los datos, ¿no? Uno se puede imaginar cuáles son esas. San Luis, por ejemplo, Santa Cruz, esas me están faltando. ¿Mm? Entonces, no son provincias muy grandes desde el punto de vista electoral, ¿no? Son provincias que pesan poco. Pero entonces uno, pues, respondiendo a tu pregunta, sí, se mantiene el patrón, tal cual. No es que si yo
encontrás esos datos, yo esperaría que cambie, en realidad espero que no, digamos, ¿no? En general, uno esperaría que sea algo parecido. Entonces, encontramos que las mujeres van a votar más que los hombres, que votan en blanco menos que los hombres y eh, que anulan su voto. Ahí sí hay alguna diferencia. Por ejemplo, los votos nulos de las mujeres son mayores que el de los hombres en 95 y 2003 y en cambio menores en los otros 4 años, ¿no? Los otros 4 años electorales para elecciones presidenciales. Ahí sí hay una diferencia, al menos en 2 años, ¿no? De vuelta. Entonces, lo que yo quiero que quede, digamos, como idea de esto es que hay un comportamiento distinto, ¿no? O sea, un poco lo que nosotros miramos de vuelta con un ejercicio econométrico muy simple es tratar de preguntarnos por qué es lo que está generando esto, si hay alguna variable que nos puede explicar, o un conjunto de variables que puede explicar este patrón distinto. Por ejemplo, lo que estamos trabajando Turnout con José, hasta ahora no encontramos nada que sea muy distinto. Los coeficientes son un poquito distintos. Por ejemplo, en la literatura se estudia el tema de si desempleo, cómo afecta al turnout, ¿no? A la asistencia a los comicios. Entonces, se discute si, por ejemplo, hay un efecto movilización, o sea, si yo me encuentro con desempleo muy alto, ¿voy a votar más o voy a votar menos? ¿Ah? Mobilization y withdrawal effects. ¿Ya? Un efecto movilización y un efecto de desincentivo a votar. O sea, con las circunstancias económicas tan malas, ¿qué hace la gente? ¿Va a votar más o va a votar menos? Bueno, en los casos estos nosotros encontramos que hay turnout, que hay withdrawal effect, pero tanto para varones como para mujeres, con alguna diferencia pequeña en los coeficientes. Entonces, claramente me parece que no es la variable que me está explicando. Yo debería investigar un poco más. Entonces, estamos en eso con José. Eso estamos mirando ahora turnout. Pero es interesante eso, digamos, incluso para que pensemos en términos de las elecciones. Hoy estamos nosotros con un panorama económico bastante complicado en la Argentina, ya no pensando en género, porque no lo podemos evaluar porque no tenemos una separada, pero sí, eventualmente podríamos discutir si es que la gente va a votar más o va a votar menos cuando las circunstancias económicas son más. Hay un efecto movilización o un efecto desincentivo, ¿no? Descorazonamiento, se descorazona la gente, ¿no? No quiere ir. ¿Mm? Sí, Jorge, interrumpime, tranquilo, ¿no? Esto es... Dale, dale. No, es que es muy interesante lo que estás planteando. O sea, que en la literatura se dice que cuando están mal las circunstancias puede impelir a alguna gente a tomarse más en serio la votación, pero puede haber también algo de desincentivo. Sí, de hecho hay mucha gente que encuentra, en papers que encuentran desincentivo. Nuestra apuesta, ya que me lo preguntaste, te cuento, nuestra apuesta era mirar educación. Entonces yo decía, bueno, a ver, posiblemente las mujeres con más educación haya al revés, incentivo a votar, no desincentivo a votar. O sea, que uno puede encontrar que en general van a votar menos, que posiblemente las mujeres menos educadas tiendan a votar menos cuando las circunstancias económicas son malas, en cambio las más educadas más. Bueno, no encontré hasta ahora, con los interaction effects, no encontré nada hasta ahora de eso, ¿no? Ah, Estamos ahí ah, trabajando con José Berkhoff en esto y no encontramos nada de eso. Bueno, otra variable ah, de hogar, estamos mirando eso también. ¿pueden identificar la educación o es por escuela, nivel de ingreso? No, no, claro. Una cosa interesante que vi hace poco en un programa de televisión es que tratamos de ver nivel de ingreso, tratando de hacer un matching entre las escuelas, el lugar donde están las escuelas y el nivel de ingreso de las escuelas, pero la verdad es que no tengo esos datos. Difícil, y menos para esa época. El problema es que le tengo que buscar del 83 al 2007, lo cual se hace complicado. Pero la verdad es que es súper interesante el tema. Nosotros miramos porcentaje de las mujeres y de hombres que tienen college education, educación universitaria, en los distintos distritos. Entonces tratamos de interactuar eso para ver qué pasa y hasta ahora no encontramos nada para ver turnout, ¿no? Para ver turnout no encontramos nada hasta ahora. Pero bueno, posiblemente estamos revisando porque lo tuvimos que computar al College Education uno por uno, bueno, digamos, cometimos algún error, en fin, en eso estamos, ¿no?
no estaba el dato, entonces tenemos que sentarnos, una cosa muy trabajosa, sentarse a mirar, mucho demanda de Excel, a mirar eso. Pero bueno. Entonces, bueno, el turnout, el voto protesta, uno diría así, y de vuelta está tanto el turnout como el voto protesta está muy en discusión en estos días con el tema de la poca gente que fue a votar en las elecciones PASO y aparentemente cómo se canalizó el voto protesta, ¿no? Si en blanco o a través de algún candidato. Y la otra cosa interesante, bueno, esto es voto nulo, y la otra cosa interesante, ahí no sé si se observa, ¿no? Ahí atrás dice movimiento peronista femenino, si las mujeres son más peronistas que los hombres. ¿A quién votan las mujeres finalmente? Es una cosa súper interesante también. ¿A quiénes votan? Votan más. ¿Por qué me pregunto si votan más al peronismo? Bueno, porque de alguna manera el peronismo es el que, a través de la ley de Perón, que les permite el voto femenino. Entonces, uno podría pensar, como ocurrió, José Bercoff estudia estas cuestiones de peronismo en esa época, en la primera elección, de 1951, en noviembre del 51, las mujeres, el peronismo arrasa en las urnas femeninas. Entonces nos podemos preguntar si ocurre lo mismo ahora. Si entre el 83 y el 2007 uno puede encontrar alguna, si las mujeres siguen siendo más peronistas. Entonces, de vuelta, al igual que en los otros casos, fíjense que nosotros miramos votos de las mujeres al Partido Justicialista como porcentaje del total de votos de las mujeres. ¿De acuerdo? Ese es el cómputo que vamos a hacer. Y entonces, a la pregunta si las mujeres son más peronistas que los hombres, la respuesta es no. Curiosamente, al contrario de lo que ocurría en 1951, en esas famosas elecciones, no es el caso, ¿no? Entonces acá están los votos, fíjense, ese es el gráfico, y en todas las elecciones, las 6 elecciones que nosotros estamos mirando, fíjense que el voto de las mujeres al Partido Justicialista como porcentaje del total de votos de las mujeres es menor que el voto de los hombres al Partido Justicialista como porcentaje del total de votos, ¿no? Esto es súper interesante. Y algunos, fíjense que las diferencias son, en este caso, prácticamente 3 puntos en la elección del 83, acá en la elección del 89 un punto y medio prácticamente, en la elección del 95 estamos hablando de un punto y casi un punto, en la elección del 99 muchísima la diferencia, o sea, prácticamente 49 contra 47, 48 y algo, 2 puntos y medio. Entonces, fíjense que es súper interesante y esto nos da una pauta de que hay un patrón de comportamiento distinto, de que las mujeres votan distinto que los hombres. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Entonces, de vuelta nosotros lo que vamos a hacer es mirar el caso, no ya si votan al peronismo, no ya si van a votar o si votan votos protesta, sino que nos fijamos los votos al incumbente, los votos al gobernante que está en su cargo, ¿no? Y si hay diferencia entre que votan los hombres y las mujeres al incumbente. ¿Sí? Y vamos a mirar el valor absoluto de la diferencia, porque no me importa si votaron en contra o a favor del incumbente. ¿Sí? Simplemente queremos saber si es que votan distinto que los hombres. Y en todo caso, y si votan distinto, ¿qué hace que voten distinto? ¿No? ¿Por qué votan distinto? ¿Qué es lo que está generando un voto distinto? Entonces acá simplemente para tratar de motivar esto, fíjense, hay las diferencias en algunos distritos, para que vean la variabilidad que hay. Por ejemplo, en la elección del 83, en Santa Cruz, la diferencia de votos de las mujeres a hombres es casi 9%, un poquito más de 9%, 9,2%. Es negativo porque hacemos votos de hombres menos votos de mujeres, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay más votos de hombres que de mujeres al incumbente. Pero en la elección del 89, por ejemplo, cuando el incumbente era Alfonsín, de vuelta, las mujeres votan un 7% en la ciudad de Buenos Aires, más que los hombres al incumbente, Alfonsín. En la elección del 95 en Río Negro, de vuelta también las mujeres más que los hombres a Menem. En el 99 al revés, los hombres más que las mujeres en Tierra del Fuego, casi 4% más. 2003, cuando Duhalde era el incumbente, en Santiago del Estero,
más las mujeres que los hombres, el incumbente gradual, ¿no? Y por último, en 2007, el último dato que tenemos, cuando era Cristina Fernández de Kirchner, en la Rioja, más los hombres que las mujeres al incumbente, ¿no? Entonces, lo que muestra esta tabla es que hay diferencias entre distritos y diferencias que pueden ser interesantes, ¿no? Importantes. Esto, por supuesto, son los valores extremos, ¿no? Si uno mira ya con este gráfico de cajas, le llaman el box plot, de caja, un poquito, ahí están nuestras diferencias, los puntos son los valores extremos, estos son los cuartiles, ¿no? El tercero, primero, y acá, dentro de la caja están las medias, ¿no? Fíjense qué interesante, pero hay diferencias, no tanto del 2003, que acá parecen similares esto, pero sí los valores extremos, por ejemplo, y en algunos sí hay diferencias de niveles, ¿ven? Ahí está. Entonces, esto es nuestra variable dependiente, ¿no? Tratar de mirar en elecciones presidenciales cómo votan hombres y mujeres al incumbente, ¿sí? Pensando que el incumbente ha llevado a cabo durante su periodo presidencial determinadas políticas públicas y si la evaluación que hacen hombres y mujeres son distintas. ¿Sí? De vuelta, nos encantaría tener un poco lo que decía Jorge Serato, nos encantaría tener datos de, por ejemplo, edad. Si los jóvenes votan distinto que los maduros, que los más viejos, digo, extender la base de datos, por ejemplo, por, para más adelante, lamentablemente son todos los periodos con los que contamos, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un modelo, el modelo es muy simple, trabajamos con el típico modelo que se trabaja para elecciones, entonces nuestra variable dependiente es la brecha de género, donde la brecha de género es el voto de los hombres menos el voto de las mujeres, ahí hacemos al revés, hombres menos mujeres, y lo que hacemos es mirar una variable que para nosotros es clave, que son las variables esas H que están ahí, que son jefas y jefes de hogar, ¿no? De esto, por supuesto, llegamos a esto después de pensar un buen rato de qué cosa, cuál es la diferencia, por qué. ¿Sí? Porque como ustedes ven, la literatura ponía mucho énfasis en una cuestión de preferencia, como si esas preferencias fuesen intrínsecas, ¿no? Como si fuese algo intrínseco en la gente, que simplemente porque tenés un género u otro, tendés a votar de determinada manera. ¿Sí? Nosotros, un poco para adelantarme los resultados, lo que decimos es que cuando los incentivos son similares, deberían comportarse de manera similar. ¿Sí? Entonces, esto es. ¿Por qué pensamos de esta manera? Bueno, porque si uno mira, ya enseguida les voy a mostrar algunos datos de jefas y jefes de hogar, lo que asistimos durante buena parte de los 80 hasta los 2000, y sigue por supuesto, es que empieza a haber muchísimas mujeres que son jefas de hogar. A diferencia que antes, que era un mundo dominado por los hombres, empiezan a aparecer mujeres jefas de hogar. Entonces nos preguntamos, che, pero si empieza a haber más jefas de hogar, entonces empiezan a enfrentar incentivos similares a los hombres. ¿Sí? Entonces, usando la terminología de hace un rato, que mirábamos entre egocéntrica y sociotrópica, ¿no será que las mujeres van a empezar a ser más egotrópicas y enfrentan los mismos incentivos que el hombre, que es jefe de hogar? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, econométricamente es eso, o sea, miramos estas dos variables, H es jefa de hogar, W está hablando de mujeres, H supra M es jefe de hogar es hombre, y ponemos una cantidad de variables de control, ¿ah? Para asegurarnos de que esta diferencia de votos, diferencia electoral, ¿no? De votos, no se deba a otros motivos, ¿no? Entonces, eso se trata. Entonces, acá está justamente nuestra principal variable de interés. Fíjense, es súper interesante cómo evolucionó por periodo electoral. Acá cada una de las filas son los periodos electorales, 84-89, 90-94, 95-99, entonces, y tomamos 2000-2003, ¿ah? De la Rúa lo tomamos directamente dual de la Rúa. ¿Sí? Fíjense que los hombres prácticamente se estancan, ¿no? El promedio prácticamente está estancado en 41, 40, incluso cae un poquito, ¿no? El porcentaje de hombres jefes de hogar. En cambio de mujeres, fíjense lo que crece. ¿Sí? Es impresionante cómo crece, prácticamente se duplica, un poco menos que se duplica, ¿no? Entonces, nuestra conjetura, como bien dice acá abajo, es que si hombres y mujeres están enfrentando incentivos similares,
uno debería tener comportamientos similares en vista a cómo evalúo la performance del incumbente. Entonces, acá un poco un gráfico de dispersión para mostrar. Fíjense, en el gráfico de en el eje de las ordenadas tengo la diferencia de votos en valor absoluto porque de vuelta no me interesa si le votó en contra o a favor, sino si los hombres y las mujeres tienden a comportarse de la misma manera. ¿Mm? Y en el eje de las abscisas tengo, esto dice, la W de mujeres, que es los causal, y esto es el promedio de los 2 últimos años electorales. Short run to es eso, de los 2 últimos años. Y lo interesante es que se nota que hay una tendencia negativa. En cambio, cuando miramos el comportamiento de las mujeres que no son jefas de hogar, el no que está acá abajo, si lo observan en el eje de el nombre, en el eje de las abscisas, es mujeres que no son jefas de hogar, aparentemente existe, al menos posiblemente sea no lineal, una tendencia a que se vota más. La relación es positiva y no negativa, ¿no? O sea que tiende a abrirse en vez de cerrarse esa brecha, ¿no? De cómo votan hombres y mujeres. Y bueno, les muestro un poquito cuáles son esas variables de control, porque es muy importante las variables de control. Miramos, por ejemplo, desempleo de hombres y mujeres. Que nuestra primera impresión es que decíamos, bueno, a ver, debería funcionar bien la variable de desempleo. Cuando conseguimos la variable de desempleo separada por género, decimos, bueno, a ver, posiblemente acá las mujeres, si están más desempleadas, deberían votar menos al incumbente. En cambio, si les afecta más el desempleo a las mujeres que a los hombres, las mujeres deberían castigarlo al incumbente por políticas que les afectan, ¿no? Negativamente. Bueno, pero no hay tanta diferencia. Después pusimos otras variables que nos parecían interesantes, posiblemente un poco influidos por el hoy y no tanto por ese momento, pero por ejemplo, los crímenes contra la propiedad, delitos contra la propiedad, bueno, pensando que las mujeres son más víctimas de esos delitos que los hombres, ¿no? O sea, uno piensa motochorros y cosas así, bueno, de repente posiblemente las mujeres están más expuestas que los hombres a ese tipo de delito, entonces pensábamos, bueno, o las afecta más, ¿no? Pensando la idea de que, bueno, posiblemente a un hijo y sean más sensibles, no lo sabemos, ¿no? Pensamos, pusimos esa variable para... La otra es la tasa de homicidio. Bueno, a ver, posiblemente no sean los delitos contra la propiedad, sino las tasas de homicidio. ¿Mm? Entonces, tratamos de controlar si es que hay más sensibilidad o no por las tasas de homicidio. Y la otra, mirando una variable general de la economía, que es la tasa de mortalidad infantil. ¿Mm? De vuelta, todo esto inspirado un poco en la literatura. La literatura dice esto, bueno, hay algún motivo por el que vota distinto y las mujeres son más sensibles a algunas variables que los hombres, ¿no? Entonces tratamos de mirar esas variables a ver si es que había algo, ¿no? Y también pusimos algunas variables de políticas, ¿no? Algunas variables políticas, por ejemplo, y esas son más bien variables, las dos primeras son variables DAMI, que si toma el valor 1, si en el distrito electoral que nació una candidata mujer, que va a la que, va a no, que, corre, que se presenta como candidato, entonces posiblemente las mujeres voten más a esa persona en el distrito electoral propio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, no sé, Cristina Fernández en Santa Cruz, por ejemplo, posiblemente recibe más votos de las mujeres porque es una mujer la que se está presentando. Esa era nuestra idea, ¿no? La otra es que la variable es si el incumbente es mujer o no. ¿Sí? De vuelta ahí la única es Cristina Fernández. ¿Sí? Acá, con Estado no hay muy poquitos unos, porque la verdad que hay muy pocas mujeres que son candidatas. En ese entonces, las cosas han cambiado un poco ahora. Es una pena que no tengamos esos datos para mirar qué pasa, ¿no? Si es que realmente importa, ¿no? Y la otra es variables de partido, digamos, en realidad, esta que se llama Party Supra M y Party W, son los votos de las mujeres en las elecciones congresales, para diputados nacionales, 2 años antes. La idea es que eso me da un poco la idea de la participación, uno puede llamarle variable ideológica, ¿no? Digamos, si las mujeres tienden a votar más a ese partido,
Entonces, independientemente de quién es el candidato, porque uno en diputado nacional se fija menos que cuando es presidente, entonces, ¿cuál es la participación, el porcentaje normal de las mujeres en elecciones para diputados nacionales al incumbente 2 años antes, ¿no? En las elecciones que son 2 años antes. Entonces, de alguna manera tratamos de controlar por ese efecto político, ¿no? Entonces, cuando miramos esto, y ya creo que estamos terminando, vamos a mirar. Ah, no, perdón, y estos son un poquito las estadísticas descriptivas. De vuelta, interesante mirar cómo varían las variables de interés. Básicamente, el gender gap, fíjese, es menos 0,40 la media, debido estándar 2,76, pero cuando uno mira los extremos, 7,33, 4,66. El 9 y algo no va porque nosotros no vimos, ¿se acuerdan? La diapositiva hace un rato, porque era la elección del 83 y acá no tomamos la 83 porque no hay incumbente en el 83, eran los militares. Y también un poco, otra cosa interesante es mirar la variabilidad de los datos de Head of Household. Porque dale, yo la mano, pregunta tranquilo. Sí, vi que dice 104 observaciones, o sea, la observación es año de elección y distrito electoral sería provincia. Así es, tal cual. Y entonces nos falta, con respecto al total, nos faltan unas 11 datos. Esos son Ah, los missing data, 11 datos con respecto al 115 que es el total. ¿Mm? y tenés una pregunta de Patricia Castro. Si alguien Sí, quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano como yo y abrir el no, micrófono. sí, Pero sí, acá Patricia, Patricia, incluso abran el micrófono, es un diálogo, yo no tengo problema en que me interrumpa. Es como si fuese un aula, ¿ah? La gente pregunta, así que dale, Patricia. Muchas gracias. Mi consulta es específicamente con relación a los datos. Hoy en día hay cada vez más datos accesibles y un dato interesante que no logro conseguir la información porque que no está completa es el resultado de los censos. No te escuché bien, no sé, yo por ahí si alguien escuchó bien, no sé, escuchaste bien. Perdón, tenía puesto mal Dale, el ahora micrófono. sí, Ahora sí. dale, dale. No, es que a mí me interesa, veo aquí la información, la tenemos hasta determinado momento, digamos, en la Argentina, y hay un crecimiento demográfico interesante y hay una inclusión de las mujeres como jefas de casas y aparte asumiendo roles cada vez más importantes dentro de la economía y a su vez un gran cambio en lo que es social demográfico por esta cuestión de, de la inclusión financiera desde la parte de los planes sociales y demás, que eso lo vamos viendo cada vez más. Entonces mi pregunta era, esta información que es súper rica, ¿se podría ir complementando con información como la del resultado del censo, el último censo, que nos permitiría ver, digamos, demográficamente hablando y a su vez hay gaps dentro de lo que es inclusión, ¿no? Tanto financiera como de educación, como de acceso a determinadas cuestiones que son fundamentales? ¿Se podría lograr trabajar con ambos datos y, no sé, indagar sobre nuevos aspectos? Porque un resultado interesante que esto fue como parte de lo que se decía, yo no sé si es tan así, cuando Eugenia Vidal gana en la provincia, se decía, el comentario es que ella logra ganar gracias a que las mujeres votaron contra el consumo de drogas. Eso fue como algo de una mirada popular, por así decirlo, pero que muchos dijimos, bueno, estábamos todos sorprendidos por el resultado, pero no nos sorprendía tanto porque justamente el tema de la droga en el Gran Buenos Aires era un tema y sigue siendo un tema candente y que no se soluciona. Entonces Mira, se empiezan a ver como muchas relaciones, ¿no? Y el impacto en el resultado de las elecciones, en claro, base a cuestiones que pero no son eso solo políticas. lo tendrías que ver ya con datos de encuestas, porque hasta el 2007 las urnas estaban separadas entre hombres y mujeres, después ya no, después ya son urnas mixtas. Y por ejemplo, puedo decir que es muy interesante, nosotros fuimos a los planes, pero no está separado por género. Y los planes empiezan en 2003, fuerte, digamos, el número grande de planes en 2003. Tenemos los datos de cuántas personas tienen planes, en realidad no en 2003, digamos,
impacta la elección de 2003. Los planes empiezan con la crisis del 2002, ahí empieza, creo que los datos empiezan como junio del 2002 o mayo del 2002. Tenemos los datos, pero no separados por género. Vicio genial eso, tenerlo para esas elecciones, que no, la verdad es que no están, digamos. Acá hicimos, como bien apuntaba Jorge, dice, che, tenés 104, y tenés razón, porque nos da mucha pena que no tengamos, por ejemplo, el caso de San Luis, hicimos las 1001 y lo mismo de Santa Cruz para tratar de conseguir el dato que nos falta del año, creo que falta 99 y 2003 por género, y no hay manera. Nos mandan a la dirección electoral dice que no está, y en fin, y así. Carta, mails. Te digo, esto de vuelta, entre 1998, que empezamos a pensarlo, y ahora pasó mucho, y en el tiempo hacía esfuerzos, digamos, bastante desiguales en el tiempo, y no logré conseguir esos datos. Y yo decía, si yo saqué fotocopia, pero no le pude sacar toda en su momento, porque era en el 98, saqué algunas elecciones, no le saqué todo, tiene que estar la del 99 completa, en algún lugar, en algún archivo en papel. Y no logré, dice, no está, que ahora ya son digitales, y bueno, no hay manera. Pero lo que vos decís es súper interesante, con datos del censo, pero ya tendrías que mirar encuestas de cómo votan hombres y mujeres, porque no tenés datos separados por urnas de hombres y mujeres, ¿no? Eso es todo un tema. Acá Perfecto. yo creo que lo valioso del trabajo, yo digo de vuelta, creo que eso es, porque el ejercicio econométrico no es tan difícil, no es tan complicado, lo valioso es que estamos usando una base de datos que hasta ese momento estaba inexplorada, curiosamente, digamos, ¿no? Nadie la usó, nadie se le ocurrió, posiblemente por los faltantes, no lo sé, pero bueno, nosotros se nos ocurrió ponerlo. Bien. Y esto, bueno, esta es la regresión, finalmente la parte más interesante, digamos, y posiblemente, y con esto básicamente estamos terminando, nosotros estamos mirando esto. ¿Ah? Nuestra variable de interés es esa household W, esa que está supra W, que está ahí. Fíjense que es un signo negativo. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que a medida que aumentan las mujeres jefas de hogar, la brecha, porque acuérdense que nuestra variable dependiente es la brecha en valor absoluto entre mujeres y hombres, disminuye. O sea, tienden a votar igual hombres y mujeres. Tienden a votar exactamente igual. O sea, nosotros hacemos una cuestión de incentivos. Finalmente, como vos decías, Patricia, enfrentan incentivos similares, empiezan a tener otro rol en la economía, y si tienen un rol similar al que tenían los hombres, la pregunta es por qué deberían votar distinto. Entonces, bueno, mostrame que hay alguna cuestión intrínseca que hace que voten distinto. Son más sensibles, bueno, en eso no nos aparece a nosotros nada de eso. Las otras variables que son significativas son el Producto Bruto Geográfico, fíjense que es positivo, más Producto Bruto Geográfico tiende a aumentar la brecha, en cambio, y lo mismo la tasa de homicidio. Más homicidio tiende a aumentar la brecha, significa que tanto cuando aumenta el ingreso per cápita como cuando hay más homicidio, hombres y mujeres tienden a votar distinto. En cambio, la tasa de mortalidad infantil también es negativa, me está diciendo de que son igualmente sensibles, tiende a disminuir cuando aumenta la tasa de mortalidad infantil, esa diferencia entre hombres y mujeres. Sí, también es significativo el hecho de que haya una mujer que sea, perdón, significativo y positivo, o sea, que sea una mujer que sea candidata. Es básicamente el caso de Cristina. También es, a ver, creo que en la base de datos está también Carrió en 2003, que fue candidata a presidente también. Nosotros le pusimos un minuto a la dama y esa, pero entonces la idea es que ahí sí da la sensación de que los hombres votan distinto que las mujeres cuando aparece una mujer candidata. Pero bueno, yo creo que el punto central, digamos, esto me parecería que para hacer una afirmación de ese tipo necesitamos un poquito más de investigación, ¿no? No hacerla tan livianamente. Un poco la idea es que lo que me quiero quedar es que, y creo que es el punto central del paper, es que a medida en que las mujeres tienden a ganar un espacio como jefas de hogar y tienden a enfrentar los mismos incentivos que los hombres, esa brecha de cómo votan al incumbente disminuye. Esa es un poco la idea.
Bueno, final remarks, eso, lo que acabo de decir, digamos. Esto, algo se había encontrado con la literatura, fíjense, como Montgomery y Stewart en el 99, Eisenberg y Ketchman en el 2004, Strom 2014, también ellos enfatizan la importancia del mercado laboral, ¿no? Y entonces hablan un poco de que el mercado laboral es clave para entender el voto de género, ¿no? En el caso de nosotros, creo que, a diferencia de eso, nosotros estamos trabajando con, repito, por enésima vez, con datos reales y por lo tanto ellos en cambio están trabajando con encuestas. El problema de las encuestas ya sabemos, digamos, a veces, bueno, no hace falta que lo diga en la Argentina, posiblemente si esta presentación en otro lugar, pero en la Argentina no hace falta decirlo que los encuestadores tienen un dolor de cabeza porque van a preguntar y la gente o les miente, oculta o no responde, tiene un problemón con la no respuesta y la sustitución de esa no respuesta, es todo un lío. Entonces uno tendría a pensar de que el hecho de tener datos reales de las urnas es mucho más certero, mucho más preciso, ¿no? Entonces, bueno, de vuelta, estamos trabajando, siguiendo con esto, trabajando en Turnout ahora, y vamos a ver si más adelante nos animamos con voto protesta, sería voto en blanco, votos nulos, a ver si encontramos alguna variable que me esté generando alguna diferencia entre esas brechas que vimos de género, tanto en turnout como en voto de protesta, voto en blanco, básicamente, ¿no? Ok, eso es. Entonces, muchas gracias. Esa es la presentación. No sé si tomé el tiempo, me tomé más del tiempo preciso, creo, ¿no? Una hora, o casi. No, no, bárbaro, bárbaro. Muy No sé si interesante. pregunta. Dale, Patricia, ahí levantó la mano Patricia, abrí el micrófono y pregunte, ¿no? No, te está aplaudiendo. Ah, no vengo bien, eso, ¿no? Necesito los readers. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta, duda, inquietud? Miren qué tiempo electoral. Digo, posiblemente no lo he dicho, pero fíjense que si esto persiste, de verdad que no tenemos los datos de las urnas, uno podría pensar que los jefes de campaña deberían tratar de distinguir entre jefes de hogar y no jefas de hogar, ¿no? O sea, posiblemente la campaña debería estar dirigida hoy en día que se puede a través de qué sé yo, una cantidad de mecanismos de inteligencia artificial de las redes, ¿no? Separar mujeres y hombres y mirar si es que hay se puede explotar alguna brecha, ¿no? Alguna cuestión de porcentaje, si vota más por algún motivo por el cual son más sensibles o menos sensibles, bueno, en una elección tan reñida puede hacer la diferencia, ¿no? Sí, sí. Te quería preguntar una cosa de la última estimación, porque te daban que a mayor ingreso, mayor brecha. Sí. El ingreso per cápita, el PBI per cápita. Eso. Ajá. Y también uno podría decir, si damos vuelta a mortalidad, a menor mortalidad infantil, a más brecha. Ambos son como indicadores, Sí, supongo, van en el mismo sentido. No sí. sé si esto de jefas de hogar tiene alguna relación con el ingreso o es completamente Mira, independiente de... es un buenísimo punto, lo discutimos bastante esto con José en su momento, e incluso te cuento, digo, un poco la cocina de esto. Nosotros, ¿qué tomamos acá? La tasa de mortalidad infantil, el promedio del periodo presidencial. ¿Sí? Y en el caso de el PBI per cápita, que está, ¿no está por acá? Acá está, lo que tomamos son el promedio de los 2 últimos años. Entonces, tratamos de explicarlo por ese lado, de que uno es una cuestión, en el caso de la mortalidad infantil, más general, que está capturando un estado general de la economía, y lo otro es algo más circunstancial, que puede ir bien o mal, digamos, circunstancialmente, por algún motivo, por algún shock, o de repente, no sé, una economía petrolera del sur, puedes tener que quitar el PBI porque tiene un shock negativo. En cambio, lo de la mortalidad infantil da la sensación de que es una cosa más general, que fue decreciendo en el tiempo en la Argentina, con algunas, por supuesto, con diferencias importantes entre el norte y el sur. Pero, entonces, sí, uno podría pensar que se contradice, como digo. Nosotros tratamos de explicarlo por ese lado.
digamos, pero persiste la duda, ¿no? Persiste la duda. Nosotros la dejamos igual a la variable porque nos parecía importante mostrarlo, porque mucho de la literatura, claro, a veces uno está muy influido por la literatura previa, ¿no? Porque un poco de la literatura discute estas cosas, si es que las mujeres son más sensibles a cosas como la mortalidad infantil, el crimen, los homicidios, ese tipo de cosas, ¿no? Más sensibles que los hombres, ¿no? En comparación con los hombres. Entonces nosotros la dejamos en la variable, porque nos daba significativo y nos parecía que, si bien es cierto, había algo de contradicción, de vuelta, lo que discutimos, lo pensamos, ¿con qué pasa acá? Esto no nos gusta, decíamos nosotros. Tratamos de entender un poco por, uno es algo más estructural, por decirlo de alguna manera, y el PBI per cápita o PBG per cápita, algo más coyuntural. Pero yo interpreté que ambos iban en el mismo sentido, A que ver, porque a mayor mortalidad uno lo espera en lugares de menor ingreso. tenés, Entonces, tenés razón, entonces tenés, estoy diciendo mal, que tenés los razón, dos se refuerzan. tenés razón. Pero vos decís que mortalidad es más un indicador social de largo plazo, De largo mientras plazo, que PBI es más de corto plazo. más Está coyuntural. muy bueno. Sí, eso lo pensamos así, sí, tienes razón, tienes razón. Claro, aumenta, disminuye la brecha, el otro aumenta la brecha. Cuanto más ricos, vamos a ponerlo así, las provincias con PBG per cápita más alto, o cuando aumente ese PBG per cápita, uno tendría a empezar que la brecha aumenta. En cambio, cuando aumenta la mortalidad, o sea, o disminuye en este caso, realmente lo que ocurre disminuye la brecha. Entonces tiene el mismo sentido. Ahora está. ¿Hay alguna pregunta más? Por favor, simplemente, como dice Osvaldo, abran el micrófono y... Me pregunten, sí, sí. Miren que la última oportunidad antes de las elecciones, ¿eh? Si algún jefe de campaña. Bueno, che, me parece muy interesante que van a estudiar también esto de asistencia a las urnas, el turnout. Así que me parece, o sea, tiene un proyecto de investigación acá. Así que, Mirá, con José estamos mirando por género y con algunos chicos, bueno, al menos Nayar fue alumno tuyo, creo, que egresado nuestro, miramos turnout y voto en blanco y otra coautora, turnout y voto en blanco en elecciones para gobernador. Ya ahí sí tenemos, no por género, sino todo, y estamos con cuestiones muy interesantes. Encontramos, por ejemplo, esto que te comentaba de que hay una suerte de withdrawal effect, pero hasta ahora no encontramos cuál es la variable que nos explica que hay withdrawal effect. ¿Por qué cuando aumenta el desempleo tienden a votar menos? Disminuye el turnout bueno, general, no ya ha- por... ¿no? hay un trabajo del Larcinese del 2007, el Valentino Larcinese, Sí, que sí, habla de una literatura que justamente el votante mediano y justamente toca este tema que uno esperaría cuando la situación económica es peor, este efecto de que la gente tendría que pedir políticas más redistributivas, pero aparentemente afecta negativamente el turnout. Cuando hay más desigualdad de ingresos, la gente de menores ingresos participa menos en las elecciones. Entonces están esos dos efectos que vos decís, pero parece que hay un hecho estilizado. En general, la gente de menores ingresos participa menos en el voto que la de más altos ingresos. Es como mi manera de entenderlo es la pirámide de Maslow. ajá, Votar es un bien superior. claro, claro, es muy interesante. Entonces, Sí, sí, si estás tratando de llegar a fin de día, no te alcanza el mango. Votar, bueno, te importa, pero no es mucho. prioridad número uno, dos o tres. Nosotros, de alguna manera, tratamos de capturar eso con la educación. Por ejemplo, veíamos un cociente entre porcentaje de gente que tiene college y gente que tiene primaria incompleta. Pero hasta ahora no, ya te digo, de vuelta, posiblemente tendríamos que sentarnos de vuelta a mirar cómo hicimos esos cálculos, no digo manuales, pero fue por Excel, pero sí mirar una por una las planillas a ver si computamos bien, digamos, ¿no? Pero hasta ahora no nos dio nada. Hasta ahí. Bueno, entonces, cuando tengan el otro, con mucho Con gusto. gusto, Con todo están gusto, ¿no? invitados Es muy acá. bueno recibir feedback, siempre es muy bueno. Sí, sí. Bueno, y muchas gracias a... Ah, me parece que hay, a ver, si hay otra pregunta. ¿Podrán compartirnos la presentación? Gracias. Sí, Eh, sí.
Sí, sí, Vos, pues, si me la mandás, yo le pido a Axel Godoy que la suba. sí, sí, perfecto, te la estoy mandando. Te la estoy mandando. Aparte, muy elegante la presentación. Le pusimos fotos. No, me Muy parece muy elegante, muy interesante elegante. el tema, yo creo que da para mirar un poco la historia, ¿no? Sí, Cuando votó por primera vez. A mí me pareció fascinante cuando leí el tema de Lanteri, que es una mujer que duró, fíjate, en 1908 luchaba por los derechos de las mujeres, y entonces va y se presenta a votar. Te das cuenta, le dice, no, yo quiero votar. Y el juez le dice, mira, que no hay nada que, nada que la esté excluyendo a usted. Y votó, y votó. Y maravilloso. Creo lamentablemente, que digamos, tiene, creo que tiene una calle en Puerto Madero, Lanteri, claro. porque me suena Y bueno, Lanteri. ella junto con Griel son las que aparecen en el billete de dos. Bueno, Eran activistas femeninas, sí, sí. Con Griel son las que. ah, Sí, sí. bueno, ahora entiendo. La otra era médica. Grierson, yo sabía que era médica, no sabía que había hecho Lanteri. Bueno, esto merece estar en el billete. Claro, y esta señora Eh, es italiana, Lanteri es italiana. Nació en Italia, pero es muy importante. Perdón, esta también es médica, ¿no? Creo que Grierson es ah, la primera egresada mujer de medicina, y Lanteri creo que la quinta. Creo que eso lo vi en Wikipedia hace un tiempo, no me acuerdo, pero ah, interesantísimo. ah, Da luz para mirar un poquito en la qué historia. linda historia. Sí, sí, linda historia, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, por la presentación y a José por haberlo escrito con vos, aunque Sí, no sí. haya estado hoy. Y gracias a todos los asistentes por, por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Gracias a la Universidad de SEMA. ¿Eh? Buenos días. Suerte.